Vamos a continuar la clase pasada. Em, Vamos a hablar sobre hígado y vesícula biliar. Como saben, acá tenemos una imagen microscópica de lo que sería el hígado. El hígado es, es una de las glándulas más grandes que tenemos, ¿verdad? Es una masa, como dice acá, de tejido glandular más grande del organismo y un órgano interno más voluminoso. Anatómicamente ustedes ya saben eso. Pesa como 1400 o 1500 gramos, ¿verdad? Su origen, ¿de dónde se origina? En el endodermo se origina el hígado, ¿sí? Este hígado está cubierto por un tejido conectivo fibroso. Ese tejido conectivo fibroso tiene un nombre que por anatomía ustedes saben que es la cápsula de Gleason, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tejido conectivo tiene la cápsula de Gleason? De Gleason, tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, fibroso. También este hígado está cubierto por un peritoneo visceral que va a rodear a toda la cápsula, ¿sí? Excepto en qué lugar no va a rodear ese peritoneo visceral, donde el hígado se va a adherir directamente al diafragma, a los que serían a los otros órganos, ¿sí? Solamente en esa parte donde se adhiere al diafragma, ese peritoneo visceral no le cubre. Bueno, entonces eso sería con respecto a generalidades. Anatómicamente dividido por surcos profundos en que se dividen en dos grandes lobulillos, ¿verdad? Los lobulillos ya sea derecho o izquierdo, y dos lobulillos que son pequeños, que sería el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿sí? Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Bueno, la función del hígado, que yo tengo que saber tanto en anatomía como en histología, es producción y secreción de proteínas, almacenamiento y distribución de vitaminas, mantiene la concentración sanguínea, ya sea de la glucosa, y regula también concentraciones de lipoproteínas. Sí, vamos a cortar nomás todo esto que es que dice así re largo, pero vamos a cortar. También degrada y conjuga muchos fármacos y sustancias tóxicas. Y también tiene la función exócrina, este hígado, ¿sí? Ese con respecto a la función del hígado. Hay gente todavía entrando, por eso estoy parando de repente. Bueno, ese con respecto a la función del hígado, ¿sí? También tiene una función exócrina. ¿Qué va a hacer en su función exócrina? Va a producir bilis. ¿Qué hay en la bilis? Sales biliares, fosfolípidos y colesterol. Eso con respecto a su función. Entonces, producción y secreción de proteínas, captación y almacenamiento ya de vitaminas, nutrientes, concentración sanguínea, mantiene la concentración sanguínea de la glucosa, ¿sí? Regula concentraciones de lipoproteínas, degrada fármacos y tiene función exócrina. Eso sería función del hígado, ¿sí? Acá explica más o menos cómo se da esa función también endocrina, que es otra función que va a modificar la acción de hormonas liberadas por órganos, ya sea vitamina D, toxina, hormona de crecimiento, insulina y glucagón. Nada más. Eso después ustedes, esto, porque no estoy hablando tanto de esta parte, porque van a dar ustedes en fisiología, ¿ok? Solo para saber, para que tengan idea un poquitito, ya sea tanto de anatomía, de la funcionalidad, ¿sí? Y fisiología ya, después qué degrada, qué no degrada, eso ya van a dar en fisio. Irrigación hepática. Macroscópicamente tenemos que saber, obviamente, ¿verdad?
La irrigación hepática está conforme por la vena central, vena porta, que sería la vena central, ¿verdad? El conducto biliar, eh, la vena porta y la arteria hepática. Eh, Estos van a conformar lo que sería la irrigación hepática. Después vamos a hablar sobre la tríada portal, ¿sí? Y estos van a conformar, como se ven acá en este gráfico, los sinusoides hepáticos, ¿sí? Bueno, la irrigación hepática también tiene un vaso linfático. Saben que todos los vasos van a tener, ya sea arterias, ¿verdad? Van a tener un vaso linfático también. Bueno, eh, acá vemos cómo se va formando los lobulillos. Ven cómo es el área portal que va a ser la arteria hepática que va a formar va a estar formado por ramas de la arteria hepática, el conducto biliar y la vena porta. Todo esto va a formar lo que sería la tríada, eh, el- la tríada portal, ¿sí? Y estos, ¿vieron que hablamos nosotros sobre lobulillos? Estos van a ser los lobulillos, ¿sí? Que va a tener eh, una forma hexagonal. Esperen que voy a aceptar un poquitito. Em, bueno, entonces, ¿cómo de repente está formada esa tríada portal? Está formada por rama de la arteria hepática, conducto biliar y rama de la vena, y está formada por la vena porta. Todo esto va a formar lo que sería la tríada portal, ¿sí? Estos que se ven acá, que forman así como figuras, ¿verdad? Va a ser el acino portal y este hexagonal que va a ser el lobulillo portal, que va a tener una vena central en el medio, ¿sí? Esos van a ser tanto lobulillos, acinos y acá triada, ¿sí? Y vamos a ver así en un gráfico representado, ¿verdad? Microscópicamente vamos a ver así al hígado. Va a tener esto que le señala acá, que va a ser los lobulillos hepáticos, que tienen la forma de una figura hexagonal, ¿sí? Que va a tener alrededor tejido conectivo, peritoneal, intralobulillar, porque está entre los lóbulos. Ese lobulillo hepático en el centro va a tener a la vena central, ¿sí? ¿Y cómo va a estar conformada la triada portal o triada de Gleason? También se le llama. eh, ¿Cómo va a estar conformada esa triada portal? Recién había yo dicho. Vamos a ver si se acuerdan de lo que dije recién. ¿Cómo se forma la triada portal? Está formado por rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y el conducto eh, hepático o conducto biliar. Muy bien, exacto. Eso es lo principal que deben saber. Bueno, vamos a pasar, vamos a continuar. También se le llama a la triada portal triada de Gleason. ¿Está bien? Bueno, si aumentamos más esta imagen, vamos a poder observar estos que son los sinusoides. ¿Ven estos como que parecen unos, no sé cómo le podemos, cordones, parecen, ¿verdad? Los sinusoides. Y acá va a estar la vena central, ¿sí? Acá yo puedo ver que hay células sanguíneas, ¿verdad? La vena central
Y las células del hígado se van a llamar hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos van a ser las células del hígado. El hígado tiene una, ¿cómo se dice? El hígado tiene una célula, eh, digamos así, inmunitaria que le defiende a ese órgano. De repente alguien sabe el nombre sin hablar todavía de él, ¿verdad? Pero saben que tiene unas, tanto si tiene una célula de sí, el órgano que va a ser los hepatocitos, tiene una célula que le defiende también a ese órgano que está como alerta. ¿Cuál es la célula protectora de los tejidos? ¿Cómo se llama? Macrófago, sí, exacto. No, macrófago, es igual, así como dijo Delio. La célula del hígado, o sea que el hígado también tiene macrófago. ¿Y cómo se va a llamar ese macrófago del hígado? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? De repente si leyeron, ¿verdad? No, no va a ser Langerhans. No. Células de Kupffer. Ese es el macrófago del hígado, ¿sí? Así se llama. Células de Kupffer. Entonces el hígado va a tener hepatocitos y también va a tener células de Kupffer. ¿Ok? Y estos van a ser los hepatocitos. Sí, acá yo no veo ninguna célula de Kupffer. Organización estructural del hígado. Histológicamente el hígado presenta parénquima, estroma de tejido conjuntivo, capilares sinusoidales, que son cordones de hepatocitos, que habíamos visto acá, estos cordones de hepatocitos, que van a ser los capilares, ¿sí? Sinusoidales, y espacios también perisinusoidales, o también se le conoce o más conocido como espacio de Dice, ¿sí? El parénquima consiste en cordones de hepatocitos pero bien organizados que en el adulto normalmente tiene una sola célula de espesor y están separadas por capilares sinusoidales. En niños hasta los 6 años de edad, los hepatocitos se distribuyen en cordones de dos células, en el adulto de una sola célula nada más, ¿sí? El estroma conjuntivo se continúa. ¿Cuál va a ser el estroma conjuntivo del hígado? La continuación de esa cápsula fibrosa de Gleason, ¿sí? Los vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, conductos biliares van a transcurrir dentro del estroma conjuntivo, ¿sí? Del hígado. Y los capilares sinusoidales, o también llamados los sinusoides, conforman el conducto vascular entre los cordones de hepatocitos. Y el espacio de Dice se va a encontrar entre un endotelio sinusoidal y los hepatocitos. O sea que, a ver un poco, acá muestra la misma cosa, ¿verdad? Tríada de Gleason. Vamos a hablar otra vez, a ver un poco acá. Dijimos, por ejemplo, que los espacios perisinusoidal o espacio de Dice se encuentra entre el endotelio sinusoidal. ¿Cuál era el sinusoides? Este va a tener otra vez un endotelio sinusoidal y un hepatocito, va a ser este azul que se ve. Y este espacio se va a llamar espacio de Dice. ¿Ok? Bueno, los lobulillos hepáticos, que van a ser estos, van a ser este, va a ser un lobulillo hepático. Todo este, ¿verdad? Toda esta figura hexagonal va a ser el lobulillo hepático. Existen tres maneras de describir la estructura del hígado en términos de unidad funcional, ya sea lobulillo clásico, lobulillo portal o acino hepático. El lobulillo hepático clásico es una masa de tejido más o menos hexagonal, ¿sí? Que tiene la forma de un hexágono, ¿sí?
hexágono. Y está compuesto por muchos cordones anastomosados de hepatocitos, de una sola célula de espesor era en el adulto, ¿verdad? Separadas por el sistema interconectado de sinusoides que irriga las células con una mezcla de sangre portal que va a tener una vena también central, ¿verdad? Ya sea venosa y también arterial. En el centro del lobulillo se va a encontrar este que va a ser la vena central, ¿sí? Entonces, ¿qué estructura yo encuentro en el centro de un lobulillo? La vena central, ¿sí? ¿Qué forma tiene el lobulillo? Tiene la forma de una figura hexagonal. Bueno, los cordones de hepatocitos adoptan también una disposición radial desde la vena central hacia la periferia del lobulillo, como lo hacen también los sinusoides, ¿sí? Entonces, desde la vena central hacia la periferia va a haber cordones de hepatocitos. Desde acá, esto, ven esto que se ve clarito, estos van a ser cordones de hepatocitos. Sí, a ver si hay una imagen. Estos son eh, los cordones de hepatocitos. Acá, todo este. Este va a ser un cordón de hepatocitos. Sí, y estos van a ser los sinusoides. Y esto, desde la vena central, se van a esparcir hasta la periferia del lobulillo. Estos van a ser cordones de hepatocitos. ¿Sí? Bueno, en los ángulos del hexágono o del lobulillo se encuentran las áreas portales, que son los conductos portales, y consisten en tejido conjuntivo laxo de estroma caracterizado por la presencia de la tríada portal. Sería ya más bien los ángulos acá, los ángulos de ese hexágono, de ese lobulillo que va a formar la tríada portal. Y ya me dijeron cómo está formada esa tríada. Bueno, en los bordes del espacio portal entre el tejido conjuntivo del estroma y los hepatocitos existe un pequeño espacio denominado espacio periportal o también espacio de Mal. Y se cree que ese espacio es uno de los sitios donde se origina la linfa en el hígado. ¿En dónde se origina la linfa del hígado? En el espacio de Mal, ¿sí? Entonces, en esos bordes de los espacios portales, ¿sí? Entre tejido conjuntivo y estroma y los hepatocitos, existe un espacio denominado de Mal, ¿sí? En ese espacio de Mal se origina la linfa del hígado, ¿sí? Acá nos muestra una imagen. Acá, por ejemplo, está representado en esta gráfica. Este que va a ser el lobulillo clásico. Este que va a ser el lobulillos, lobulillo portal, ¿sí? Y acá tenemos el acino hepático, otra vez. La vena central, ¿sí? Entre acino y el lobulillo portal. Y estos van a ser los espacios portales, ¿sí? Acá, alrededor, alrededor de este, el espacio portal. Es un poquito complicado acá. Acá vemos, por ejemplo, en un gráfico, ¿verdad? Acá vemos en una imagen microscópica. Vena central, ¿sí? Espacio portal acá, porque va a estar en el ángulo nomás de este espacio portal, ¿sí? Solo en el ángulo de esos lobulillos. Acá la vena central otra vez y los espacios portales. Bueno, ese sería, bueno, hablamos del lobulillo hepático, el lobulillo hepático clásico, el lobulillo
portal que va a ser este. Estos van a ser los bulillos, ¿sí? Que van a formar los bulillos portales otra vez, ¿sí? La función exócrina principal del hígado es secreción de bilis. Eso ya saben luego. El eje morfológico del lobulillo portal, el eje morfológico del lobulillo portal es el conducto biliar interlobulillar de la triada portal del lobulillo clásico. Sus bordes externos son líneas imaginarias, nada más. Líneas imaginarias trazadas entre las venas centrales. Vena central, una vena central, o sea, un lobulillo, ¿verdad? Tiene sus venas centrales y va a formar como un triángulo el lobulillo portal, ¿sí? Entonces, sus bordes externos son líneas trazadas entre las venas centrales que se encuentran más cercana de la triada portal, ¿sí? Estas líneas definen un bloque de tejido más o menos triangular que incluye esas porciones de los tres lobulillos clásicos. Estos van a ser los lobulillos clásicos, que secretan la bilis que drenan su conducto biliar axial, ¿sí? Entonces, eso va a ser el lobulillo portal, formado por la unión trazada imaginariamente de las venas centrales y forma como un triángulo de los lobulillos clásicos, que van a ser estos. ¿Entienden? Es un poco confuso esa parte, ¿verdad? Después está este que va a ser el acino hepático. El acino hepático va a ser la unidad estructural que proporciona la mejor correlación entre la perfusión sanguínea, actividad también metabólica y también la patología hepática. ¿Sí? Si en este nivel no está funcionando nada bien, ya sea eh, fisiológicamente, el hígado va a causar una patología en este hígado más adelante, ¿verdad? Tiene una forma de un rombo, una forma romboidal. Es la figura funcional más pequeña del parénquima hepático. El eje del acino está definido por ramas terminales de la tríada portal. Acá, por ramas terminales de la tríada portal que siguen el límite entre dos lobulillos. Acá hay dos lobulillos clásicos, ¿verdad? Este, solo uno es un lobulillo clásico. Si se formaba entre venas, se trazaba, formaba el lobulillo portal. Y el acino portal, entonces, tiene la forma de un rombo y su eje menor su eje menor está definido por las ramas terminales de esa triada portal, que siguen el límite entre dos lobulillos clásicos. El eje mayor del acino es una línea trazada acá. Este va a ser el eje mayor, trazada de dos venas, me equivoqué, trazada de dos venas acá centrales. Ese va a ser su eje mayor. Y su eje menor va a ser por ramas terminales de esa triada portal. Y ahí va a ir formando lo que sería un rombo, una figura de un rombo. No sé si para ustedes lo mismo rombo, la figura del nombre es así. Bueno, entonces, esto, a esto se le llama entonces acino portal, ¿sí? Que tiene su eje menor aquí y su eje mayor aquí. ¿Está bien? Después está en el acino hepático, aquí, dentro de este acino hepático, tenemos
Los hepatocitos en cada sino hepático se describen dispuestos en zonas elípticas, concéntricas que rodean el eje menor, ¿sí? La zona uno es la más cercana del eje menor. Acá, este va a ser la zona uno. Es la más cercana del eje menor y la irrigación proviene de las ramas penetrantes de la vena porta y de la arteria hepática. Esta zona uno corresponde a la periferia de los lobulillos clásicos. Sus células son las primeras en recibir el oxígeno, nutrientes y toxinas desde la sangre sinusoidal y las primeras van a ser las primeras en mostrar también cambios morfológicos después de una oclusión biliar. Por ejemplo, cuando hay éstasis biliar. Estas células también son las últimas en morir si la circulación se ve afectada. Eso con respecto a patologías ya, ¿verdad? Y van a ser las primeras en regenerarse, la zona uno. La zona 3 es la más lejana del eje menor y más cercana de la vena hepática terminal, más cercana de la vena. eh, Esta va a ser mi zona uno, mi zona 3 aquí y este va a ser mi zona 2, ¿sí? Entonces, eh, es la más lejana del eje menor, más lejana del eje menor y más cerca de la vena central, ¿ok? Bueno, esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea la vena hepática terminal. Sus células son las primeras en sufrir necrosis isquémica, necrosis centrolobulillar. Esto después te van a dar más adelante en el tercer año que es necrosis, ¿verdad? Que es la muerte de un tejido, sería, ¿verdad? Una parte de ese tejido se necrosa. Bueno. En situaciones, ese a modo de comentario nada más. Después, ahora no le voy a preguntar esto porque no corresponde, pero para que ustedes tengan idea de para qué sirve conocer esta parte histológica del hígado, es porque en esa zona puede sufrir el hígado una necrosis isquémica, ¿sí? En situaciones de hiperfusión reducida y son en las primeras en acumular lípidos, porque en el hígado se acumula también lípidos y puede causar otro tipo de patologías. Bueno, estas células son las últimas en responder a sustancias tóxicas y éstasis biliar, ¿sí? Y la zona, yo lo que acá tengo que saber es dónde están estas zonas nada más. Acá hablan más o menos de después de patología, como para que ustedes sepan por qué es importante saber en dónde la ubicación de esa zona, ¿sí? Y la zona 2 se encuentra entre la zona uno y entre la zona 3, pero no presenta límites nítidos. Entonces, la zona 2 está entre la zona uno y entre la zona 3. ¿Ok? Esos serían eh, los patocitos, o sea, las tres zonas elípticas, ¿sí? En el acino hepático. Ahí más o menos complicadito, ahora para entender o están entendiendo. Conecté el cargador porque había sido, no estaba conectado. Bueno, ustedes están entendiendo acá, hasta acá. Más de figuras geométricas, más o menos lo que sería el hígado ahí para saber las zonas y sus estructuras. Más o menos, ¿verdad? Pero después vamos a repasar otra vez para que quede más.
¿Qué más? La información. Entre las zonas uno y 3 también se observan variaciones también, ¿verdad? Normales de actividades enzimáticas, la cantidad y dimensiones de orgánulos citoplasmáticos y el tamaño de depósitos de celulares de glucógeno. Acá entonces está mi eje, ¿verdad? Mayor y este va a ser mi eje menor. Bueno, las zonas, este que va a ser mi zona, ay, yo dije mal, no, no dije mal, yo pensé que dije mal, me pareció diferente ese dibujo. Bueno, esta va a ser mi zona uno, ¿verdad? Esta va a ser mi zona 2 y esta va a ser mi zona 3 del acino hepático. Acá la vena central. La zona 3 era la que estaba más cercana de esta vena central, ¿sí? Y la que estaba más cercana de las ramas de esa tríada va a ser la zona uno. Eso es lo que de repente se le puede preguntar. Bueno, y aquí podemos ver lo que serían esas células, esos macrófagos del hígado, las células de, todo esto va a ser la célula de Kupffer. ¿Qué función va a tener esa célula de Kupffer? ¿Cuál va a ser la función de esa célula de Kupffer? Sí, está confuso en realidad. Eso ustedes van a tener que volver a leer otra vez así bien y ahí va, ¿cómo se dice? Va a quedarse. Porque geometría, yo parece luego que a usted tampoco no le gusta la geometría. Degradar bacterias, sí. La función de la célula de Kupffer va a ser fagocitosis, ¿sí? Bueno, ven acá, este es el espacio de Dice que está entre los sinusoides, que le había dicho hace rato, el espacio de Dice. Después están los vasos sanguíneos del parénquima. Está la vena porta, la arteria hepática, las células de Kupffer aquí, ¿sí? Entre la vena porta, el conducto biliar, la gran vena central y acá la tríada portal. Ahí repitiendo otra vez. El espacio de Dice, ¿qué es el espacio de Dice? O sea, ¿para qué sirve? Dijimos que era el sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos. Se encuentra entre las superficies basales de los hepatocitos y las superficies basales de las células endoteliales y de las células de Kupffer que tapizan esta célula de Kupffer a los sinusoides. Desde la superficie basal de los hepatocitos se van a proyectar pequeñas microvellosidades irregulares hacia ese espacio. Las proteínas y lipoproteínas sintetizadas por hepatocitos se transfieren a la sangre a través del espacio perisinusoidal. Todas las secreciones hepáticas siguen este mecanismo, excepto ¿quién? La bilis. Otro tipo de célula es la célula de Ito. Estas células son el principal sitio de depósito de vitamina A, hepática y lípidos eh, de las inclusiones lipídicas citoplasmáticas. En algunas patologías, esto ya no vamos a hablar, o sea, no quiero a modo de comentario nada más, como la inflamación crónica, la cirrosis, ¿sí? Las células estrelladas pierden su capacidad de almacenar después esta vitamina A, ¿sí? Que es el sitio en donde se produce, va a ser la célula de Ito. Eh, y se diferencian también lípidos y se diferencian en células con las características de miofibroblastos, sintetizan y depositan colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3.
Esteatosis hepática, sí, ahí mismo. O esteatosis del hígado también se le dice. Con lo que aparece también después la fibrosis hepática, que es signo temprano de respuesta hepática a la sustancia tóxica. ¿Qué significa fibrosis? Ese no es para que ustedes sepan, ¿verdad? Pero les voy a decir nomás de repente. Si yo estoy causando, si tengo un, por ejemplo, vamos a hablar sobre el, el alcohol, ¿sí? La cerveza que ustedes dicen, ¿verdad? Si yo frecuentemente tomo alcohol, yo tengo que saber que estoy afectando mi tejido y mi órgano, ¿verdad? ¿Qué órgano? En este caso el hígado, ¿verdad? Y puede producir una esteatosis hepática, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar alcohol y voy a decir, no, yo estoy bien, súper bien yo estoy. Y voy a seguir tomando. Voy a tomar todos los días, todos los fines de semana, todas las noches, no sé, algunos sí, solamente los fines de semana o todos los días, ¿verdad? No sé eso, si toman demasiado, ¿verdad? Pero ¿qué hacen en qué pasa en ese caso? Nuestro tejido trata de defenderse contra digamos así, contra ese agente patógeno, le vamos a decir, o la causa que produce una afección a mi órgano. Entonces, mi tejido, si hablamos de, ¿cómo se dice? De mi tejido va a estar frecuentemente golpeándose. Entonces tiene que ese tejido tratar de adaptarse al golpe que le estamos dando. Entonces a eso se le llama fibrosis. O sea que él trata de recuperar ese tejido, trata de sanar ese tejido. Entonces lo que hace es una cicatrización del daño que nosotros le provocamos. A eso se le llama fibrosis, ¿sí? Sí, y justamente eso es lo que yo dije, Gabriel. Se llama fibrosis cuando ese tejido, no, es que se va a regenerar. Ese tejido va a cicatrizar, ¿sí? Y por eso lo que de repente dicen que, o sea, que legalmente no, es de repente que la cerveza afecta mucho el hígado, ¿sí? Y va a producir esa cirrosis después, más después, y demasiado daño le ponemos al hígado, obviamente que va a producir fibrosis, ¿sí? O sea, que va a cicatrizar eso, pero eh, hay células que sí se regeneran otra vez. Eso ustedes después, pero va a ir perdiendo así también ¿cómo se dice? El, las células. ¿Quién es el órgano que no? ¿Cuál es uno de nuestros sistemas? Los únicos que no se pueden regenerar. Si yo hablo de sistema digestivo, sistema urinario, sistema, eh, ¿cómo se dice? Reproductor o sistema nervioso. Exacto, el sistema eh, nervioso es el único sistema que no se regenera. Por eso que tenemos muchísimas células o sea, muchísimas neuronas. Tenemos, no sé, millones, mil millones de neuronas y, y vamos a ir perdiendo al pasado de los tiempos, ¿sí? A ver, poco. Ana, Ana ya acá le bajó la caña a ustedes. De tanto que se toma cerveza ya no hay más hígado, dice. Pobre hígado. Es el órgano que más sufre cuando ustedes toman cerveza. Bueno,
Eh, Continuando con la clase, el espacio perisinusoidal o espacio de Dice, ¿sí? Acá tenemos el espatocito, eh, SH o SH va a ser el sinusoide, este va a ser un sinusoide hepático, todo esto va a ser el sinusoide hepático, ¿sí? Eh, el SK va a ser las células de Kupfer que van a estar, que dijimos que iban a estar también acá. ¿Ven? Acá, ven que acá dice, se encuentra entre las superficies basales de los hepatocitos, superficies basales de los hepatocitos. Se proyectan también pequeñas microvellosidades irregulares hacia el espacio. Ven estas pequeñas microvellosidades, ¿sí? Em, Después dijimos que estaban las superficies basales de células también, de células endoteliales que van a ser estas ven el endotelio de este capilar. ¿Qué tipo de capilar? Sinusoidal, ¿sí? Células endoteliales, ¿sí? Como decía acá, ¿verdad? Las células basales y las células endoteliales y las células de Kupfer que tapizan, acá están las células de Kupfer, que tapizan los sinusoides. Y este espacio que hay entre él va a ser el espacio sinusoidal. Sí, y estos ya son eritrocitos que están acá adentro. Sí. A ver, un poco, ¿quién sabe hablando así? Pero no, no le voy a nomás preguntar porque no corresponde a histología 2. Pero le iba a preguntar cómo es la forma de un eritrocito. Por eso que veíamos ahí como una imagen de Bubalu, al eritrocito, cómo era su núcleo. Ven acá, parece un Bubalu. Ese era un eritrocito. Bicóncavo, así mismo, ¿se acuerdan? Qué bien que aprendieron histología 1. Bueno, entonces a esto se le llama espacio de Dice, ¿sí? Bueno, acá nuevamente, ¿verdad? El espacio de Dice, el endotelio del sinusoide y el eritrocito enorme que está acá. Las células de Kupfer acá lo que no se ve. No, no se ve la célula de Kupfer ahí. Bueno, acá se ve la célula de Kupfer, hacia el espacio de Dice. Célula hepática estrellada o célula de Ito, el sinusoide hepático, microvellosidades que acá aparentemente ya no se ve como nuestra expectativa, ¿verdad? Acá era la expectativa y la realidad, acá vemos que más o menos se ve como microvellosidad. El espacio de Dice acá. Espacio de Dice. Cerca, ustedes lo que pueden identificar también que el espacio de Dice está cerca de esas microvellosidades. Y el núcleo de la célula de Ito. Este va a ser todo, esta va a ser la célula de Ito y acá va a estar su núcleo de un lado. Espacio de Dice, microvellosidades, que más o menos se ve como cordones, más parece cordones. El sinusoide que iba a tener acá dentro los eritrocitos, ¿verdad? Célula endotelial y el hepatocito en una imagen. Los hepatocitos representan alrededor del 80% de las células en el hígado, ¿sí? El hepatocito es poliédrico. Por conveniencia se describe con 6 superficies, que va a ser dos hacia el espacio perisinusoidal, dos hacia hepatocitos vecinos y dos hacia un canalículo biliar. Son células parenquimatosas
poliédricas grandes. Los núcleos son grandes, núcleo redondo y su ubicación nuclear va a ser central. Los núcleos van a estar en el centro. ¿Y cómo están los núcleos de las células de hito? Están en la periferia, ¿sí? Muchas células en el hígado del adulto son binucleadas. En cada núcleo hay dos o más nucleolos bien desarrollados. Presentan estos hepatocitos microvellosidades hacia la luz. El citoplasma presenta un aspecto variable como consecuencia de las diferentes funciones de los hepatocitos generalmente acidófilos, ¿verdad? Por lo general se encuentran en varios aparatos de Golgi, a menudo ubicados cerca de un capilar biliar y presentan gran cantidad de peroxisomas, que es sitio importante de consumo de oxígeno, interviene en la desintoxicación del alcohol, degradación también de ácidos grasos y glucogénesis. Presentan lisosomas durante el almacenamiento o sea que almacenan hierro. El retículo endoplásmico liso también está bien desarrollado en el hepatocito. Participa en la síntesis de lípidos, en la desintoxicación ya sea por fármacos y otras toxinas. Y la vida media de estos hepatocitos que se van a regenerar luego de 5 meses, ¿sí? 5 meses se van a regenerar. Después de 5 meses se regeneran estas células, ¿sí? O sea que con respecto a la pregunta anterior, si se regenera o no mi tejido o mis células lo que se va a regenerar. El tejido cuando ya tiene un daño, lo que va a hacer es cicatrizar, ¿sí? Pero mis hepatocitos siempre se van a regenerar. Entonces, no, es que o sea que gracias a que se regenera y gracias a que existe todo esto en el citoplasma, eh, que va a ser, que desintoxica a través del alcohol, ¿sí? Que va a tener esa función. Entonces, si se regenera estos hepatocitos, mi hígado puede, eh, ¿cómo se dice? Gracias a estas células, puede sanar también, ¿sí? Y solo que a cada 5 meses nomás se regeneran esas células. Y si yo lo tomo toda la hora, todos los días, obviamente que, como dijo la compañera, voy a quedarme sin hígado. ¿Entienden? Bueno, eh, la superficie basal de los hepatocitos está en contacto con el espacio perisinusoidal o espacio de Dice, mientras que la superficie apical, la basal, espacio de Dice, en contacto, ¿sí? La superficie apical se comunica con el hepatocito contiguo para formar después canalículo biliar. Esto quiero que sepan bien porque se le puede preguntar, ¿sí? Bueno, la principal secreción de exócrina que va a tener el hígado va a ser la bilis. ¿Cuánta bilis? 1 litro por día, ¿sí? Acá está el hepatocito. Este va a ser su, este va a ser la luz apical basal, ¿sí? Célula de Kupffer. Región apical, región basal. Acá tenemos otra vez las células, los hepatocitos. Después el árbol biliar. ¿Qué tal hasta acá? ¿Entendieron esa partecita? ¿Dónde ocurre la fibrosis en hígado no regenera? Bravo. ¿Dónde ocurre la fibrosis del hígado? No regenera los hepatocitos. No. Lo que va a hacer es el hepatocito se va a regenerar en otra parte del tejido del, del hígado. Si el hígado produjo fibrosis en una parte de su tejido, eso ya no se regenera.
lo que puede hacer es regenerar nuevos hepatocitos para esa otra parte que no se produjo fibrosis y para que puedan cumplir sus funciones los hepatocitos. ¿Entienden? ¿Entendiste, Lucimar? Pero si se produjo ya fibrosis en una parte del hígado, eso ya no se va a regenerar. Si hay una parte sana, pero sigue el continuo consumo de alcohol, esos hepatocitos se van a volver a regenerar y puede que puedan desintoxicar del alcohol a ese hígado y eh, que no pueda producir la fibrosis después, para evitar justamente ese. ¿Y ahí qué tal mi audio? Ay, pues ya hablamos de patología. A ver, Profesora, sí. ¿Quién habla? Jô, em caso de câncer no fígado, a parte Sí. que foi acometida, ela se regenera ou ela fica com aquela, como se fosse Cicatrización. isso, cicatrizada? Sí, queda. Por eso generalmente cuando dicen que agarra ya otros órganos, el paciente tiene muy pocos, ¿cómo se dice? Muy pocos días de vida. Porque ahí, ¿qué pasa en ese sentido? Ya no va a funcionar el hígado normalmente como estaba funcionando. Entonces, todo se va a alterar eh, se produce metástasis, sí, Então, no caso de um paciente que tem a metástase e quando o câncer chega no fígado, esse órgão ele fica mais sensível e pode acabar matando o paciente mais rápido? sí, Ah, tá bem, graças. así mismo. No, dale, de nada. Hoy parece que ya no estamos más dando histología, estamos dando ya anatopato, ya estamos dando anatomopatología, ya anatomía patológica ya estamos dando. Pero está bien, es importante ustedes también saber y comentar esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, yo no le veo el sentido de saber histología, ¿verdad? Yo tengo que saber por qué yo voy a estudiar histología para más adelante que yo me voy a presentar ante algunas afecciones y qué es lo que pasa con ese tejido. Para eso sirve la histología. También tiene una relación con anatomía patológica después. Bueno, después tenemos el árbol biliar. Es el sistema tridimensional de conductos de diámetro creciente por el que atraviesa la bilis desde los hepatocitos hacia dónde. Desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar, desde allí hasta el intestino. El árbol biliar tiene un revestimiento de colangiocitos que vigilan el flujo biliar y regulan su contenido. Los colangiocitos son células epiteliales que forman el revestimiento interno del árbol biliar. Presenta un citoplasma con orgánulos escasos, presencia de uniones herméticas entre las células contiguas, poseen una lámina basal completa, tienen microvellosidades que se proyectan también hacia la luz, así como los hepatocitos. Eh, Cada colangiocito contiene cilios primarios que detectan cambios en el flujo biliar que producen alteraciones en su secreción. Los pequeños conductillos biliares tienen un revestimiento de colangiocitos pequeños que son células cúbicas, pero a medida que el diámetro del conducto biliar aumenta, los colangiocitos se tornan cada vez más grandes y adquieren una forma más cilíndrica. El canalículo después biliar va a ser el conducto pequeño formado por surcos yuxtapuestos en la superficie de hepatocitos contiguos.
Son las ramas pequeñas del árbol biliar hacia los cuales los hepatocitos secretan bilis y forman un anillo después completo alrededor de las cuatro caras de los hepatocitos. Porque los hepatocitos, cuatro caras decimos porque eran cúbicas, ¿verdad? Acá van a estar los canalículos biliares, ¿sí? Entre las cuatro caras de ese hepatocito. Este va a ser un hepatocito. El hepatocito, ¿verdad? Su núcleo, como ven acá, bien central de los hepatocitos. Y estos van a ser lo que sería el canalículo biliar. Acá vemos, por ejemplo, el hepatocito, la célula de Kupffer, el sinusoide, vena central, hepatocito. Y esto va a ser, esto van a ser los canales. Ven, este se ve apenas rosado, se ve acá, apenas se ve los canalículos biliares. Acá se ve otro canalículo biliar, acá se ve otro canalículo biliar. Sería más bien entre la cara del hepatocito. Bueno, ese yo no sé si estaba hablando antes de vesícula biliar, nomás hablé un poquito de árbol biliar, pero esto yo no le voy a preguntar en el examen. Árbol biliar no va a entrar. Bueno, la vesícula biliar. Es un órgano hueco con forma de pera, ubicado sobre la cara inferior del lóbulo hepático derecho, ¿verdad? Contiene un volumen alrededor de 50 ml de bilis. Está adherida a la superficie visceral del hígado. Concentra y almacena bilis. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Concentración y almacenamiento de bilis. Se continúa desde su región denominada cuello con el conducto cístico. A través de este conducto cístico recibe la bilis diluida del conducto hepático. La vesícula biliar vacía o con llenado parcial posee muchos pliegues de la mucosa profundos. En su superficie presenta después un tipo de epitelio cilíndrico simple. La vesícula biliar, tipo de epitelio, epitelio cilíndrico simple. Las células epiteliales altas, colangiocitos, exhiben las siguientes características: numerosas microvellosidades apicales corta y poco desarrollada, complejos de unión apical, concentraciones de mitocondrias, pliegues laterales complejos. Se parecen mucho a células absortivas de la absorción del intestino. Tiene lámina propia de la mucosa, está particularmente bien provista de capilares fenestrados y pequeñas vénulas, pero no posee vasos linfáticos. Presenta linfocitos, plasmocitos y se encuentran también glándulas mucosas dispersas sobre todo en la región del cuello de esa vesícula. Bueno, la pared importante. La pared de la vesícula biliar no tiene muscular de la mucosa y submucosa. O sea que carece de muscular de la mucosa y de submucosa. ¿Se acuerdan las cuatro capas? Era mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. ¿Se acuerdan? Entonces, la vesícula biliar es la única, o sea que es una de las de órgano digestivo que está entre el aparato digestivo que no tiene mucosa ni submucosa, ¿sí? Por fuera, esto es importante, tema de examen. ¿Sí? Carece de muscular vesícula biliar, carece de muscular de la mucosa y carece de submucosa. Por fuera de la lámina propia se encuentra una muscular externa, fuera de la lámina propia, que presenta abundantes fibras colágenas y elásticas entre los haces de células musculares lisas. Por fuera de la muscular externa hay una capa gruesa perimuscular que sería el tejido conjuntivo denso.
Esta capa contiene vasos sanguíneos de gran calibre, una red linfática extensa y nervios, fibras elásticas y tejido adiposo. La capa de tejido donde la vesícula biliar se adhiere al parénquima hepático se conoce como adventicia. Entonces, ¿cuáles van a ser las capas? Y también hay una superficie no adherida que va a estar cubierta por serosa, o sea que la vesícula biliar va a tener tanto adventicia y también serosa. Entonces, ¿cuáles van a ser las capas de la vesícula biliar? Va a ser muscular, ¿sí? Adventicia y serosa. Carece de mucosa y submucosa, ¿ok? Los divertículos profundos de la mucosa, denominados senos de Rokitansky-Ashchov, a veces se extienden a través de la musculatura externa. En estos senos pueden acumularse bacterias causando inflamación crónica, lo cual es el factor de riesgo para la formación después de cálculos biliares, ¿sí? Se va a formar cálculos biliares, entonces por eso. La concentración de bilis requiere el transporte acoplado de sales y agua. La vesícula biliar aumenta de tamaño con facilidad, puede contener hasta 50 milímetros. En la vesícula biliar vacía contraída, la mucosa está muy después plegada. Acá vemos una, una imagen de lo que sería la vesícula biliar. Estos van a ser los senos de Rokitansky, Ashchov. No me sale también Rokitansky, Ashchov. Y acá yo veo el epitelio de esta vesícula biliar. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vesícula biliar? ¿Qué tipo de epitelio dijimos? El epitelio corresponde a cilíndrico simple. Así es. Yo dije hace rato, carece de mucosa. Carece de muscular de la mucosa, quiero decir. Me pareció bien. ¿Por qué va a tener mucosa si tiene epitelio? Dije yo acá. Dije mal. Carece de la muscular. ¿Se acuerdan la muscular de la mucosa? Era la que estaba después de la mucosa. No sé si se acuerdan esa capa. Entonces, la vesícula biliar en su mucosa contiene al epitelio cilíndrico simple. No tiene submucosa ni muscular de la mucosa. Tiene muscular externa, tiene adventicia y también va a tener serosa en una parte, ¿verdad? Y estos que se ven acá van a ser los senos de Rokitansky, ¿sí? Bueno, acá vemos otra imagen más nítida, parece, ¿verdad? La luz, el epitelio, este va a ser la luz, no este. Acá muestra mal nomás. El epitelio, que va a ser cilíndrico simple. Ven que acá después de la mucosa no tiene ninguna muscular. Carece de muscular de la mucosa y de su mucosa. Después ya es todo muscular. Lámina propia, capa muscular, tejido conectivo otra vez, perimuscular. Luz, epitelio y va a tener también capilares dentro de él. Bueno, vamos a repasar un poquitito otra vez. Rapidito, rapidito. Dijimos que el hígado era un órgano glandular grande, tejido fibroso, que es cubierto por un tejido fibroso llamado cápsula de Gleason, ¿sí?
Su origen es ectodermo, su función es producción de proteínas, captación, almacenamiento de sustancias, vitaminas, mantiene concentración sanguínea, degrada, todo esto ya saben. Acá lo que era ¿cómo se dice? La dificultad era en saber esto. Este que está en rojo va a ser mi asino portal. Este solito es mi lobulillo clásico. Y cuando se juntaban las venas centrales de tres lobulillos clásicos, formaba lo que sería el lobulillo portal. Y cuando se traza líneas con la vena central, con otra vena central, una línea imaginaria, con lo que sería la triada portal, va a formar lo que sería el asinoportal. Entonces yo voy a tener asinoportal, primeramente lobulillo clásico, asinoportal y lobulillo portal. El asinoportal tenía la forma de un rombo, ¿verdad? El lobulillo clásico una forma hexagonal y el lobulillo portal la forma de un triángulo, ¿sí? Que se hace una trazación imaginaria nada más para saber estos lobulillos. Qué complicado la medicina, ¿verdad? Imaginariamente, o sea que vos tenés que trazar para formar una estructura. Bueno, eh, entonces dijimos que los lobulillos hepáticos ¿cuáles son los lobulillos hepáticos? Son el lobulillo clásico, el lobulillo portal y está formado también por el acino hepático, ¿sí? Lobulillo portal, acino hepático, lobulillo clásico. Con esa imagen, ¿qué tal? ¿Entienden un poco más o menos cómo es? Después van a volver a leer otra vez ustedes, pero ven que la figura ahí geométrica, qué difícil pusieron, ¿verdad? Medicina normal lo tiene que ser tan difícil así, que imaginariamente y todo, vos tenés que imaginarte y todo para saber una estructura de un órgano. Pero bueno, no cualquiera por eso estudia medicina. Entonces, en esta parte lo que ustedes tenían dificultad, ¿verdad? Lobulillo portal, conducto biliar intravolular de la triada portal del lóbulo, del lobulillo clásico. Lobulillo clásico, lobulillo clásico, lobulillo clásico. Se forma por tres venas centrales de los lobulillos clásicos, formando la forma geométrica de un triángulo. Acino hepático que tenía cuántas zonas o límites. Zona uno, zona 2 y zona 3. Zona uno era la más cercana al eje menor, ¿verdad? La zona 3 más lejana al eje menor y más cercana al eje mayor. Ven acá, acá está el eje mayor, más cercana al eje mayor y más lejana al eje menor. Se contradice un poquitito acá esta parte, porque yo pienso, se van a confundir, porque van a pensar que este es el eje menor y no es este el eje menor. Es del otro lado del lobulillo clásico el eje menor, ¿sí?
o si no se van a confundir, acá no es el eje menor, es el costado de ambos. ¿Ven el rombo? Entonces, por la figura del rombo, yo voy a ver mi eje. Este va a ser mi eje mayor y del otro lado del lobulillo clásico va a ser mi eje menor. Acá lo que medio que se van a confundir si es que piensan que este es eje menor. Esta parte no va a ser el eje menor, ¿sí? De mi figura. Yo estoy hablando acá de mi figura imaginaria de un rombo, ¿sí? O si no se van a confundir todo. Creo que yo hace rato me equivoqué luego también. Pero para que no se confundan, este va a ser el eje mayor, eje menor, ¿sí? Después dijimos que la célula de Kupfer que tenía función fagocítica, ¿sí? Este hepatocito que tenía un núcleo central, tenía microvellosidades, era de forma cúbica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? ¿Qué son los hepatocitos? ¿Cuál es, qué estructura tiene y para qué sirven los hepatocitos? La vida media del hepatocito, que es 5 meses, ¿verdad? Y si se regenera o no, si se regenera el hepatocito. ¿Qué era el espacio de dice? ¿Sí? Eh, Esta parte de la superficie basal de los hepatocitos está en contacto con el espacio perisinusoidal de Dice, mientras que la superficie apical se comunica con el hepatocito contiguo para formar canalículo biliar. Después árbol biliar no. Y la vesícula biliar. La vesícula biliar es un tipo de epitelio, sí, cuáles son las capas de la vesícula biliar y la función de esa vesícula biliar. Y qué estructura aparte que tienen los divertículos profundos de la mucosa denominados seno de Rogitansky, ¿sí? Aschoff. Ese no me sale bien la pronunciación. Nada más eso que quiero que sepan de vesícula. Solamente esas cosas que le digo, ¿sí? Y los tipos de lobulillos. ¿Cuáles son los lobulillos? O sea, ¿cómo se dice? Voy a ver un poco acá. ¿Cuáles son los lobulillos hepáticos? Van a ser lobulillo clásico, su unidad funcional, ¿verdad? Lobulillo clásico, portal y acino hepático. Nada más eso. ¿Qué tal están hasta ahí? No le voy a profundizar todo eso. Si escucharon bien esa parte que les pregunté, nada más eso le voy a preguntar, porque dije luego que esta parte iba a ser corto, no iba yo a profundizar tanto con este hígado y vesícula, ¿sí? Lo que más me interesa, o sea, o sea que no interesa con todo, ¿verdad? Pero esos lobulillos, nomás lo que se le complicó a ustedes primero entender. Hasta yo y todo no sabía cómo más o menos hacerle entender qué es lo que eran los lobulillos. Y tenemos que imaginarnos con figuras geométricas para distinguir cada uno. Y y sí, trazando líneas imaginarias nada más. Bueno, podemos pasar entonces en sistema urinario ahora. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo quería darle mi otra clase. Tengo dos clases de urinario. Uno que es bastante largo, pero más divertido. Y el otro que es más corto, pero... A ver... Ustedes que ven ahora, ven acá la clase.
Ustedes ven sistema urinario que dice ahí. Voy a cerrar este otro. A ver, acá. Ahí ven, ¿verdad? ¿Qué pasó con Vivian? Vamos a continuar la clase, no, es que van a salir. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el sistema urinario que va a estar en la unidad 6, ¿sí? Acá vemos el riñón, ¿sí? Y una imagen de vejiga. Bueno, ¿cómo está compuesto el sistema urinario? Está compuesto por dos riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿sí? La función del riñón va a tener una función de homeostasis corporal, conservación de líquidos, electrolitos y eliminación de desechos y metabolitos. Síntesis y secreción de hormona glucoproteica, eritropoyetina, ¿sí? Y la proteasa acina renina. Hidroxilación de 25-OH de vitamina D3. Precursor esteroide, también tiene una función de precursor esteroide. Y paso regulado por la hormona paratiroidea. La estructura general del riñón va a tener la forma de un poroto, de un fechón, ¿verdad? Es un órgano sólido, es retroperitoneal, está cubierto por una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Eh, que tiene una capa que es capa externa de fibroblastos, va a tener fibras colágenas e interna con miofibroblastos. Eh, la corteza, las partes del riñón que se va a diferenciar como esto que le estoy señalando acá, que va a ser la corteza renal, ¿sí? Después va a tener la médula renal que va a formar lo que serían las pirámides renales de forma cónica, ¿sí? Y va a tener en su hilio renal arterias, venas que van a ingresar y van a salir también de este hilio renal. Bueno, acá yo veo una imagen histológica de lo que sería la cápsula eh, del riñón, cápsula renal, ¿sí? Y después, obviamente, si veo acá está la cápsula, acá por consiguiente ya voy a tener lo que sería la corteza renal. Esperen un poco. La estructura del riñón ya habíamos dicho. Estoy pasando este porque le voy a mostrar en mi otra clase. Tengo dos clases de riñón. Le voy a pasar ese para que vean mejor en otra imagen. La nefrona. La nefrona, ¿qué es la nefrona? Es la unidad estructural y funcional que va a tener dos componentes. Uno que va a ser el corpúsculo renal, que está formado por glomérulo y cápsula de Bowman con sus polos vascular y urinario, que se asocian en el primer sistema capilar. Están son para la filtración inicial de la sangre. Después están los sistemas tubulares, estos los túbulos, cortical y medular, que se asocian en el segundo sistema capilar. Control para el control y la concentración y composición química de la sangre. Tenemos dos tipos de nefrona, la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. Bueno. Voy a pasar en la otra clase. Creo que no sé si ustedes van a ver. Ustedes me dicen si ven o no esta clase.
Este que dice que está en azul, ¿ustedes ven o no? Uno que está en rosado, una diapositiva, y el otro está en azul. Esa diapositiva que está de color azul, ustedes están viendo el azul, ¿no? Bueno, estas dos clases pueden, o sea, las dos pueden implementar una con otra, pero les voy a mostrar el otro. Vamos a ver, para que sea un poco más simple y no tanto texto. El rosado tiene texto, más texto, y el otro tiene texto e imágenes como le había preparado el de digestivo también anteriormente. Voy a quitar este, a ver ahí, esperen que un ratito. Ahí ven, ahora se ve en azul. Sí, Ah, bueno, vamos a empezar con este. Este es más divertido esta clase. Bueno, vamos a empezar entonces con sistema urinario, unidad 4. Bueno, acá tenemos lo que sería macroscópicamente el riñón, por anatomía, ¿verdad? Está rodeado por una cápsula renal, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las partes del riñón? Se va a dividir en, primero, su zona más externa, que va a conformar lo que sería la corteza renal, ¿sí? Corteza renal que luego se va como a invaginar hacia el centro, o sea, hacia el ilio más o menos, ¿verdad? Y va a formar lo que se llaman las columnas de Bertin, que van a ser estas, que ustedes ya saben por anatomía. Después otra zona o otra parte del riñón que va a ser la médula renal. Esto van a ser las médulas renales que van a formar ¿qué cosa? Pirámide renal o pirámides de Malpighi, ¿verdad? Y esta punta, digamos así, de la pirámide se va a llamar seno renal, ¿sí? Que va a dónde va a ir ese seno renal al cáliz. ¿Qué de cáliz era? ¿Cuántos cálices tenía? ¿O cuántos tipos de cálices? Cáliz menor, ¿verdad? Cáliz menor y después estaban los cálices mayores. Bueno, eso sería el seno renal y acá el ilio, ¿verdad? Donde van a transcurrir lo que serían los vasos, ¿sí? El seno renal es una extensión aquí del ilio más profunda en el riñón. Acá tenemos la corteza, acá tenemos la médula. Cáliz, que se ve bien acá, el cáliz menor, ¿verdad? Después el cáliz mayor. Bueno, eso con respecto a generalidad de lo que sería el riñón. Acá en una imagen ya de un atlas tenemos la médula renal, las columnas renales o columnas de Bertin. Acá voy a tener en el centro, o más bien digamos así, esto sería la base de mi pirámide y el vértice que va a ser la papila renal, ¿sí? Que va a como desembocar más o menos al cáliz menor que van a ser estos, ¿verdad? Acá tengo otra vez un cáliz después mayor, la arteria, la arteria renal, la vena renal y el uréter, ¿sí? Y esto era la pelvis renal. ¿Hasta dónde se consideraba pelvis renal? ¿Hasta qué parte del riñón? ¿Quién sabe eso? Anatomía. Ese se le puede preguntar en el examen. ¿Hasta dónde se considera pelvis renal?
¿Qué era esto? ¿Cómo se le llamaban? Polos, ¿verdad? Tenía un polo superior, un polo inferior. ¿Hasta dónde se consideraba pelvis renal? ¿Lo saben? Respondan. Luis. Justo te dije a vos, Luis. Sería, ¿saben hasta dónde? Hasta el polo inferior, hasta el borde acá, hasta este polo inferior, o como se dice, en borde inferior, no sé cómo dicen, ¿verdad? Polo inferior. Hasta ahí se considera pelvis renal. Una vez que pasa este, acá ya cuando se continúa ya va a ser uréter. Hasta acá, hasta esta zona se llama pelvis renal. Y luego su continuación ya va a ser después, ya va a ser uréter. ¿Sí? Cuello que se continúa con uréter unión pielo-uretral. No, no es cuello. Hasta este borde entonces o polo inferior se considera pelvis renal acá. Pelvis renal hasta acá. Y acá cuando se continúa ya va a ser uréter. Bueno, vamos a seguir. El lóbulo renal está conformado por, un lóbulo renal está formado por una pirámide, ¿sí? Un arco cortical y sus columnas corticales. Sería el lóbulo renal. A ver. Corpúsculo renal. Este va a ser el corpúsculo renal representado en un gráfico que va a tener una arteria aferente y una arteria eferente. Los túbulos del riñón que se van a vamos a tener túbulos contorneado proximal y túbulo contorneado distal. ¿A quién? Al corpúsculo renal. Pars recta del túbulo proximal, par recta del túbulo distal, segmento delgado de Henle. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir hablando cada uno otra vez de eso. El túbulo El túbulo urinífero está conformado por nefrona y túbulos colectores. En la nefrona que tengo, corpúsculo renal. En el corpúsculo renal tengo glomérulo y cápsula de Bowman. En el, en la porción tubular de la nefrona tengo los túbulos, que van a ser tres tipos de túbulos, que son túbulos proximal, externo delgado de asa de Henle y el túbulo distal. O sea que dos túbulos en realidad y un asa de Henle en la porción tubular de la nefrona. Todo esto va a ser la nefrona. La nefrona va a tener corpúsculo renal y túbulos, ¿sí? Por eso dice acá nefrona. Corpúsculo renal, ¿sí? Cápsula de Bowman alrededor de este corpúsculo. Después los túbulos van a ser túbulo proximal, túbulo distal y asa de Henle. Todo esto nefrona, ¿ok? Y después van a estar los túbulos colectores. La mayoría de los libros considera como unidad funcional del riñón a la nefrona, que incluye corpúsculo renal más porción tubular más túbulos colectores, ¿sí? Eso se va a considerar unidad funcional del riñón, ¿sí? Tipos de nefrona. Nefrona por su zona o parte del riñón, nefrona cortical y nefrona yuxtamedular.
Si yo les pregunto ahora, vamos a practicar a ver qué tal quedó. La letra ¿a qué zona renal corresponde? La letra A, ¿qué va a ser? En una imagen microscópica ahí de riñón. Corteza. Muy bien. Entonces, el A va a ser corteza renal. Y el B, muy bien, va a ser médula renal, ¿verdad? Y el C, ¿qué va a ser el C? Papila renal. Y el D va a ser cáliz menor, ¿sí? Muy bien. Yo miro acá si respondieron. Papila y cáliz menor. Bueno, por esto yo ya sé, primero tengo que saber todo eso para ir después profundizando. Corpúsculo renal. ¿Cómo? ¿Qué es el corpúsculo renal? ¿Ven estos redonditos que se ve? Estos son corpúsculos renales. ¿Cómo está conformado el corpúsculo renal? El corpúsculo renal está conformado por, ven que tiene es este redondo, ¿verdad? Este que está acá en el centro se llama glomérulo. Y este que le bordea, ¿sí? Va a ser la cápsula de Bowman. ¿Cómo está conformado el corpúsculo renal? Está conformado por glomérulo más la cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene esa cápsula de Bowman? A ver, alguien tiene que saber por histología 1. Si se acuerdan de la clase de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano simple. El riñón tiene dos tipos de epitelio, ¿no? ¿El riñón tiene dos tipos de epitelio o no? ¿Será? Ustedes ahora van a saber que el riñón tiene dos tipos de epitelio. ¿Por qué? Porque depende de dónde vos me preguntás, dónde me preguntás, profesora, me tenés que decir, ¿verdad? Si yo les digo, hay una zona, yo le voy a responder, yo soy el alumno, hay una zona, profe, que se llama corpúsculo renal, en donde está la cápsula de Bowman. Y esa cápsula de Bowman tiene un tipo de epitelio que es simple plano, pero también el riñón tiene otra estructura que son estos que están acá, que son los túbulos renales. Esos túbulos renales tienen otro tipo de epitelio, que es epitelio cúbico simple. Entonces yo puedo decir que mi riñón tiene dos tipos de epitelio, pero depende en qué zona vos me estás preguntando, profesora. Si es la cápsula es simple plano o plano simple, y si son en los túbulos son cúbicos simple. Entonces el riñón va a tener dos tipos de epitelio. ¿Entendieron? Que vamos a ver, vamos a ir hablando después otra vez de esos túbulos. Bueno, entonces ahí ustedes ya le jodieron a la profesora, ya le dijeron ya bien. Bueno, continuando. Acá, como yo le había dicho, tengo túbulos en el riñón. Estos que está mostrando la flechita son los túbulos. Hay dos tipos de túbulos renales. Están los túbulos proximales y los túbulos distales. Estos túbulos
que están acá marcando son los túbulos distales, que están cerca de los corpúsculos renales. Si yo le pongo todo esto, si le pregunto, es corpúsculo renal. ¿Cómo está conformado el corpúsculo renal? Está conformado por la cápsula de Bowman, que va a ser este que tiene un epitelio simple plano, y por el glomérulo. Eso va a conformar, todos esos dos estructuras va a conformar eh, el corpúsculo renal, ¿sí? Y esto que están marcando van a ser los túbulos distales del riñón. Y acá marca el blanco. Ese espacio se llama espacio de Bowman, ¿sí? Que va a tener también un polo que se va a llamar polo urinario. Bueno, el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo eh, renal tiene también adentro ya en su estructura, tiene polos. Dos polos va a tener. Donde está la arteriola eferente y aferente, acá se va a llamar polo vascular, porque tiene arteriola. Y donde está ya la cápsula en sí, todo este va a ser, ven, todo este verde va a ser la cápsula de Bowman. Eso va a tener acá después otro polo que se va a llamar polo urinario, donde se va a almacenar la orina, ¿sí? Eso sería en un gráfico. Y acá yo veo una imagen ya microscópica, polo urinario en el espacio de Bowman y aquí que se ve más como más oscuro. ¿Por qué? Porque hay arteriolas acá. Entonces, este va a ser el polo vascular y esta zona más hacia la cápsula va a ser el polo urinario. Va a tener dos polos entonces, polo vascular y polo urinario, ¿sí? El corpúsculo renal se encuentra donde, eso también es tema de examen para ustedes. El corpúsculo renal exclusivamente en qué zona del riñón se encuentra, en la corteza, ¿sí? En la corteza se encuentran estos corpúsculos renales, solamente en la corteza. En la médula yo no voy a ver corpúsculo renal, ¿sí? Y por ello se debe el aspecto granular de la misma. Cada uno se compone de un ovillo capilar, este, que va a ser el ovillo, como todo este va a ser el ovillo capilar, el glomérulo, este que va a ser el redondo, que va a ser el glomérulo, que va a estar en el ovillo va a ser como un nido, digamos así, ¿verdad? El glomérulo que va a ser este, que está en el centro de este corpúsculo, rodeado por una cápsula de dos capas. La cápsula de Bowman va a tener dijimos que va a tener dos capas. Esta va a ser la capa visceral y, o sea, capa peritoneal, digamos así, por de la pared, y esta capa va a ser la capa visceral adentro. Esta va a ser la capa visceral de la cápsula de Bowman. Acá va a estar mi espacio urinario, polo urinario o espacio de Bowman. Acá, ¿sí? Siempre a esta zona. Acá en el centro de este mi glomérulo, o digamos así, el hilio de ese glomérulo, va a estar el polo vascular, donde va a haber arteriola aferente y eferente, ¿sí? ¿Dónde yo encuentro o cuál va a ser la característica dónde voy a encontrar al corpúsculo renal? ¿En qué parte del riñón? ¿En la corteza o en la médula? Corteza. Corteza, exclusivo de la corteza va a ser.
¿sí? En la médula yo no voy a encontrar estos corpúsculos renal, ¿sí? ¿Y cuántas capas va a tener la cápsula de Bowman? Va a tener dos. Va a tener en la cápsula, digamos, parietal, va a estar el epitelio simple plano, van a estar células epiteliales planas y va a tener una capa visceral donde van a protruir estas células. ¿Ven estos azul que se ven? En la capa visceral de la cápsula de Bowman que se van a encontrar y estas células van a llamarse podocitos, ¿sí? Si se les pregunta en qué capa de la cápsula de Bowman se encuentran los podocitos, ustedes van a responder en la capa visceral, ¿sí? Que son células que van a estar dentro del o alrededor, digamos así, del glomérulo. Esta parte, esta zona se llama glomérulo, ¿sí? Que va a haber, aparte de esos podocitos, va a haber otras células dentro de él, que vamos a ir hablando ahora. Este va a ser mi glomérulo, ¿verdad? Glomérulo normal se observa la celularidad del penacho, o sea que de penacho, digamos así, por este redondo. Las flechas acá señalan núcleos de células, como le había dicho recién, de células epiteliales, parietales, de la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Eh, es más estrecho de lo que se ve in vivo, ¿verdad? De lo que se ve en los cortes procesados de manera convencional. Entonces, acá yo veo en este gráfico, miren súper bien este gráfico porque después este va a ser nuestra expectativa, ¿verdad? Y después nuestra realidad va a ser esta. Bueno, acá yo voy a tener un túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal siempre va a estar cerca de lo que sería mi polo urinario, ¿sí? Y el túbulo contorneado distal siempre va a estar cerca de esta zona, de este polo que se va a llamar polo vascular. El polo vascular es donde se encuentra la arteriola eferente y la arteriola aferente, ¿sí? Después, esta zona que estaba en el medio se va a llamar glomérulo. Dentro del glomérulo hay células. Estas células se van a llamar, acá yo veo célula endotelial, va a haber un endotelio fenestrado y el que protruye hacia la capa visceral de la cápsula va a ser el podocito, ¿sí? Después acá dentro tengo mi matriz mesangial y estos que se ven en la matriz mesangial son células mesangiales, ¿sí? Entonces después acá yo voy a tener esto que se ve que es una membrana, está el podocito, ¿verdad? Está el podocito, el endotelio fenestrado y acá yo veo, este azul va a ser célula endotelial. Alrededor membrana basal glomerular. Y acá va a ser el podocito. Dentro de la matriz mesangial, células mesangiales, ¿sí? ¿Esto qué va a ser? Células epiteliales, ¿sí? De la capa parietal de la cápsula de Bowman. Podocitos en la capa visceral de la cápsula de Bowman que va a rodear todo el glomérulo. El glomérulo va a ser este que va a estar en el centro de ese corpúsculo renal, ¿sí? Después acá yo veo la formación de una mácula densa, ¿sí? Que va a formarse por medio del túbulo contorneado distal y el mesangio glomerular, extraglomerular, fuera ya del glomérulo, ¿sí? Bueno, vamos a ir. Acá yo veo solamente . Uno de estos voy a observar acá.
Aproximación esquemática de un capilar glomerular. La membrana basal glomerular, ¿sí? Que son, que son estas. Membrana basal glomerular. El núcleo, que va a ser el podocito, acá el núcleo, del podocito, acá va a haber una célula, ¿sí? Que va a llamarse podocito y este va a ser célula, el núcleo de las células endoteliales. Entonces yo voy a tener mi membrana basal glomerular, mi célula endotelial y el podocito, que es diferente. ¿Ven? Acá está la célula endotelial y el podocito siempre va a ir hacia la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí? Y va a tener esto, la membrana basal glomerular. Y va a haber matriz mesangial, dijimos, y células mesangiales, ¿sí? Bueno, el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es una estructura especializada formada por túbulo, acá yo veo en la imagen microscópica, túbulo contorneado distal y la arteriola aferente, acá, arteriola aferente glomerular. Se encuentra cerca del polo, dijimos, donde está la arteria aferente, va a ser el polo vascular del glomérulo, ¿sí? Y su función principal es regular la presión sanguínea y la tasa de filtración acá del glomérulo. Esa va a ser la función del aparato yuxtaglomerular. ¿Entienden? Entonces, está formado por túbulo contorneado distal, arteriola aferente que está en el polo vascular del glomérulo y la función es regular la presión sanguínea y tasa de filtración del glomérulo. ¿Sí? Bueno, la mácula densa, que acá yo les puse, la mácula densa es una colección de células epiteliales especializadas, ¿sí? Una colección de células epiteliales. ¿De quién era? Del túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan que hacia el polo vascular estaba el túbulo contorneado distal y hacia el polo urinario estaba el túbulo contorneado proximal? Sí, entonces la mácula densa solo se va a formar eh, hacia lo que sería o por las células epiteliales del túbulo contorneado distal, que detectan concentración de sodio del líquido en el túbulo. En respuesta al sodio elevado, las células de la mácula densa aquí desencadenan la contracción de la arteriola eferente, ¿sí? Eh, reduciendo así el flujo de sangre acá, van a reducir así el flujo de sangre al glomérulo y la tasa también de filtración glomerular. Esa es la función entonces de la mácula densa. Reduce el flujo de sangre al glomérulo y tasa de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Cómo está conformado? Entonces está formado por células epiteliales de quién? Del túbulo contorneado distal. Después tenemos lo que sería las células lasis o también conocidos estos, ven acá esto que están marcando como células mesangiales, ¿sí? Estos que están marcados en el círculo verde. Las células lasis o mesangiales extraglomerulares son células planas, alargadas, ubicadas cerca de la mácula, cerca de la mácula densa. Su función sigue sin estar claro todavía. Después tengo esto que son
células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares derivadas de células del músculo liso de la arteriola, ¿sí? Aferente. Esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. De la arteriola aferente secretan renina cuando cae la presión arterial de la arteriola. La renina aumenta la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿sí? Ese va a hacer el aumento. Bueno, entonces, ¿qué era el aparato yuxtaglomerular? Estructura formada por túbulo contorneado distal, arteria, arteriola aferente, ¿verdad? Que estaba en el polo vascular del glomérulo. Después, la mácula densa, ¿sí? Que era la colección de células epiteliales de un túbulo contorneado distal. ¿Qué hacen? Detectan la concentración de sodio del líquido en el túbulo. En respuesta, cuando por ejemplo hay sodio elevado, las células de la mácula densa desencadenan una contracción de esta arteriola aferente, ¿sí? ¿Qué eran las células de Lasis y qué son las células yuxtaglomerulares? Y la función de cada una. Eso es lo que yo quiero que sepan. Hasta acá, ¿qué tal están? Bien, mal, creo que vamos a seguir con, ¿cómo se dice? Vamos a tener que tener otra clase con este. Este es muy largo. Eh, Lucimar se fue. ¿Qué tal están hasta ahí? ¿Están entendiendo o no? Porque ya creo que ya pasó nuestra hora y falta mucho todavía en la clase. Podemos continuar para no profundizar mucho, porque yo creo que ya mucha información con todos los hexágonos y rombo, toda esa geometría, ustedes ya su cabeza se van a confundir más. Pero por lo menos que hoy me sepan qué es el glomérulo y sus partes del riñón, está todo bien para hoy. Así continuamos lo demás la próxima clase. Yo creo que voy a ver una forma, no sé si podemos hacer también otro en forma de, a ver un poco, otra clase. Bueno, vamos a repasar un poco entonces. ¿Cómo estaba formado el corpúsculo renal? Antes de irnos, para terminar, ¿cómo está conformado el corpúsculo renal? A ver quién habla. Cápsula de Bowman y glomérulo. ¿En qué capa de la cápsula está el pocito? Visceral. El glomérulo, ¿en qué zona voy a encontrar? ¿En la medular o la cortical? Exclusivamente. En la corteza. Sí. Bueno, hasta ahí entonces, chicos, para no ir avanzando demasiado porque mucha información. Vamos a continuar esta clase. Voy a ver si podemos ver otro horario igual en esta semana. Sí.
para poder terminar un poco más tarde, no sé, como quieran.